Saludos Teno, bienvenido a mi canal, yo soy Berserk999 y hoy te mostraré la guía definitiva para el Camino de Acero. Desde mostrar el cómo acceder a tal modo de juego, hasta explicar el por qué puede resultar un verdadero desafío para los jugadores más nuevos en Warframe, y el cómo vencer estas dificultades de manera rápida y bastante sencilla. Para acceder al Camino de Acero deberás completar todos los nodos interconectados del mapa estelar, incluyendo los sectores oscuros, Lua, la Fortaleza Kuba y la Saruman 10-0. Los únicos nodos excluidos son el asesinato de Alad V Mutalítico y el del Golem Jordas en Eris. Ten en cuenta que incluso deberás completar el nodo del Ropaloulista. Evidentemente, deberás completar las aventuras necesarias para dicho nodo. Una vez cumplas con los requisitos, Teshin te invitará a desafiar el Camino de Acero. Podrás aceptar el desafío encontrándote con Teshin en cualquier repetidor. Una vez lo hagas, encontrarás un conmutador al lado derecho de la pantalla del mapa estelar, donde podrás alternar el modo normal o el modo Camino de Acero. Ahora que sabes cómo desbloquear el modo difícil en Warframe, te hablaré de las características de dicha dificultad. En general, lo más resaltante de este modo es el aumento de 100 niveles a los enemigos de cada nodo en el sistema estelar, incluyendo convergencias y contratos en los mundos abiertos, además de agregar un aumento de un 250% de bonificación a los enemigos en la salud, armadura y escudos. Mencionaré que en el caso de los nodos de Archwind, solo reciben un aumento de 50 niveles los enemigos. Por otro lado, los consumibles como restauradores de energía o munición tienen 1 minuto de tiempo de reutilización, por lo cual no podrás spamear energía, salud o munición de esa manera. Otro aspecto importante es que en todas las misiones, sin importar si juegas en solitario o no, la tasa de generación de enemigos en la misión será la de un escuadrón completo. Por último, en todas las misiones sin contar el Archwind o las de tipo asesinato, al permanecer en ellas por al menos 5 minutos, aparecerá un enemigo similar a Stalker. Este enemigo tiene 6 variantes diferentes. Al conjunto de estos enemigos se le conoce como acólitos, y poseen una reducción de daño base del 40% en escudos y salud, y un daño adicional de 4 veces a sus escudos. Además que solo pueden recibir hasta 4 acumulaciones de cualquier estado, con la excepción de impacto, que puede acumularse hasta 6 veces. Sin embargo, el derrotarlos te ofrece el preciado recurso llamado Esencia de Acero, además de un arcano aleatorio que puedes usar para aumentar el daño de tus armas a distancia. Tomando todo lo anterior en cuenta, podemos comenzar una estrategia. Comencemos hablando de la supervivencia. Existen diferentes maneras de lograr mantenerte vivo durante las misiones en Camino de Acero. Te mencionaré las 3 principales maneras que suelo usar en el día a día, las cuales son tanqueo directo de daño, invisibilidad y por último la invulnerabilidad, teniendo como más eficiente a largo plazo la invulnerabilidad y como menos eficiente el tanqueo directo de daño, aunque realmente para completar misiones en Camino de Acero, cualquiera de las 3 te resultará muy útil. Algunos ejemplos de tanqueo directo de daño es lo que se puede hacer con Valkyr al ser el Warframe con más armadura base en todo el juego, o incluso también se puede lograr con Inaros, Atlas o Chroma. Aquí agregaré que existe otra manera de tanquear daño, pero esta manera no es de forma directa, sino que es reduciendo o redireccionando el daño entrante. Esto se suele conseguir con habilidades. Algunos ejemplos son los que tenemos en Mesa, Baru, Gara, Haku o incluso Sevagot, que en particular su habilidad del Minto puede aportar esta mecánica a todos los Warframes. Continuando con la invisibilidad, lo tenemos aún más fácil, ya que si los enemigos no nos pueden ver, no sabrán a dónde atacar, aunque siempre ten presente que sí pueden dañarte.
por este motivo es que si optas por volverte invisible con Warframes como Loki, Ash, Octavia o incluso Ivara, no es recomendable aplicar el estado de radiación a los enemigos, ya que este estado hará que se pongan a dispararse entre ellos, y uno de esos disparos puede alcanzarte y ponerte en bastantes problemas. Si quieres implementar esta mecánica en todos los Warframes, puedes hacerlo con la habilidad del Minto de Ivara. Por último, llegamos a la mecánica de supervivencia más eficiente, que es la invulnerabilidad, que como la misma palabra lo dice, consiste en no ser dañados de ninguna manera. Esto se puede conseguir de diversas maneras, ya sea con el Shield Gating o usando ciertas habilidades como la tercera de Wukong o la cuarta de Valkyr. Por mencionar unos ejemplos, el modo guardia ondulante y la escuela de enfoque Bazarín nos permiten el conseguir la invulnerabilidad en cualquier Warframe. El último método implementado más recientemente en el juego es el Shield Gating, pero con la sobreguardia, aunque esta sí es un poco más exclusiva de ciertos Warframes por el momento. Una vez cubierto el tema de la supervivencia, abordemos el tema del control de los enemigos, ya que ahora sabemos que en Camino de Acero la tasa de generación de enemigos es por defecto la máxima. El no tenerlos bajo control siempre será un gran problema. Para lograr tener a los enemigos siempre controlados, podemos hacer uso de habilidades. Un perfecto Warframe para lograr tal acción es Vauban, gracias a su cuarta habilidad. Pero aunque es el que más uso en lo personal, de lejos es el único que lo puede lograr. Warframes como Limbo, Nova, Sarin, Octavia, Oberon, Revenant, y la lista podría seguir y seguir, pueden cumplir fácilmente con dicha tarea. Aunque siempre recordemos que la mejor manera de controlar a los enemigos es derrotarlos rápidamente. De hecho, siempre será la mejor opción para resolver los dos temas anteriores. Por eso es que debemos entender el cómo podemos derrotar a los enemigos más rápido. Teniendo en cuenta que todos tendrán aumentos en sus escudos, armaduras y salud, lo mejor es optar por evadir o eliminar por completo las armaduras. Se puede hacer con habilidades de Warframe como la habilidad del Minto de Necros o la habilidad del Minto de Styanax. También se puede lograr con la escuela de enfoque Nairo, o incluso aplicando el estado físico de cortante. Esto ocasionará que los enemigos se desangren con el tiempo, evadiendo la armadura e infligiendo daño directo a la vida. Podemos aumentar el daño de cada tic de desangramiento al aplicar el estado de viral, principalmente por estas razones que armas cuyo daño físico dominante sea el cortante son tan populares en la comunidad. Ejemplos de esto tenemos la Glaive Prime, Reaper Prime y más ejemplos que no mencionaré por no hacer eterno este video. Mencionaré también que en ocasiones, si tienes armas que infligen un daño obsceno, no necesitarás quitar armaduras. Ejemplos de un buen armamento para el Camino de Acero, en el caso del arma primaria, puede ser el arco Nataruk, que además de ser un arma que se consigue de manera gratuita y por completar una aventura en el juego, se puede mejorar de manera rápida y sin grandes gastos de recursos y tiempo. En el caso del arma secundaria, actualmente tienes 3 opciones a elegir para hacerte de un arma top tier de manera temprana, las cuales son la Atomos, la Cyclone Tenet o la Nukor Cuba. Para terminar, una buena arma cuerpo a cuerpo es la espada Broken War o la Nikana Schiayati, que ambas son regaladas por completar aventuras en el juego, pero dedicándoles solo unas formas, pueden ser armas top tier que te permitirán dominar el Camino de Acero sin problemas. Como recomendaciones finales, podemos decir que para dominar el Camino de Acero de manera sencilla, solo necesitarás un Warframe que controle enemigos y un armamento que los elimine antes que ellos a ti, ya sea que lo hagas con builds de daño cortante y viral, o eliminando su armadura para que el daño que apliques sea efectivo. Sin más que decir, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera,
Me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.